vamos a darle. Entonces, no me acuerdo. Dijo que ya va un poquito mejor. Entonces, ya está más desinflamado, ya se siente bien. Entonces, muy pronto puede tener eso. Sí, quizá la próxima semana a ver qué. Sí, Sí, cómo se sienta. Tampoco no se tiene que presionar porque fue delicado, me imagino. exacto, sí fue pesado ese problema. Sí. Bueno, vamos a ver Ok. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Básicamente, lo más importante fue que TSL2R actúa en el semiplano superior como grupo de isometrías. ¿Sí? Isometrías hiperbólicas, obviamente, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso era importante. ¿Sí? Bueno, vemos que además también la transformación Z va a menos Z conjugado también es isométrico. Pero bueno, después, ya hasta más después vamos a probar que el grupo generado por PSL2R junto con estas son todas las isometrías hiperbólicas en el semiplano superior. Pero bueno, entonces por ahora vamos a seguir. Vamos a caracterizar a las geodésicas del semiplano superior. Las geodésicas son las curvas que minimizan la distancia. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver primero lema o proposición. Creo que lo pone el libro como proposición. Entonces dice PSL2R es transitivo en la familia. Bueno, no es. Actúa transitivamente. Vamos a poner. Actúa transitivamente en la familia de círculos ortogonales al eje real, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo probamos eso? Pues lo que pueden hacer es ver que para cualquier círculo ortogonal al eje real hay una transformación en PSL2R que se los manda en el ¿sí? En el eje imaginario positivo. ¿Sí? Ya ahorita por ahora pues ya olvídense del semiplano inferior, ¿no? Como que ahorita ya nos estamos enfocando en el semiplano superior. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pues hay que ver que hay una transformación que manda cualquier círculo, digamos, cualquier círculo ortogonal en el eje imaginario positivo o cualquier recta vertical, que esos son los únicos círculos ortogonales a R. En este. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si tienen una recta vertical, pues nada más lo trasladan, ¿no? Y las traslaciones horizontales son traslaciones por reales, básicamente, entonces si están en PSL2R. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a poner, sea C un círculo ortogonal a R. Entonces, bueno, si C es una recta vertical, vamos a ponerle la recta vertical, que es x igual a x0. Ajá, sí, vertical, simplemente. Entonces, la traslación z va a z menos x0. Vamos a ponerle esta en PSL2R. Y transforma C en el eje imaginario positivo.
Entonces, bueno, entonces el caso de la recta vertical, pues ya está fácil, ¿no? Y luego para un círculo ortogonal al eje real, ¿cómo lo hacemos? Si C es un círculo, ortogonal a R, entonces podemos aplicar una traslación que lo que mande el centro en el cero, para que esté centrado en el cero, y luego aplicamos en la matriz para que tenga radio 1. Entonces ponemos eso, ¿no? Mediante traslación y homotesio se transforman. Bueno, recuerden que la traslación por un real, traslación horizontal, que es una traslación por un real, empecé a leer cero, ¿no? También la homotesio, ¿sí? Se transforma en el círculo unitario. ¿Sí? Y luego ya que tienen el círculo unitario, ¿cómo lo transforman en el eje imaginario positivo? Bueno, en el eje imaginario. Mira con la de... Exacto, ¿no? Con la de su examen. Sí, también por eso se los puse de hecho, para que de una vez ya tuvieran bien ubicado por qué es eso. ¿Sí? Tomando la transformación entonces la de ayer, su examen, z menos 1 entre z más 1, se tiene que t del círculo unitario, vamos a poner la frontera de delta, es igual a eje real positivo, ¿no? Bueno, al eje imaginario simplemente, ¿sí? Y justamente esto se está en PSL2, ¿no? Que tiene determinante 2, ¿no? Entonces se dividen entre la raíz del determinante, entonces ya les queda algo real, las entradas, ¿sí? Entonces quiere decir que no solo manda el círculo unitario en el eje imaginario, sino que manda la parte de arriba del círculo unitario en la parte de arriba del eje imaginario, ¿sí? Está en PSL2, representadas en el plano superior. Entonces, entonces, bueno, si quieren ponerle además, T del círculo unitario intersección con H2 es mandado en IR más. Bueno, eso. Entonces ya que tenemos eso, pues ya construimos, dado cualquier círculo ortogonal al eje real, construimos una transformación que nos la mande en el eje imaginario positivo. Y entonces pues ya con eso terminamos, ¿no? Porque si quiero mandar, digamos, este círculo en este de acá, pues ¿cómo le hago? Me tomo la transformación que a este círculo me lo manda en el eje imaginario, y luego la que a este círculo me lo manda en el eje imaginario positivo también, y entonces ya nada más me voy, aplico esta y luego la inversa de la otra. Exacto. Y ya. ¿Sí? Entonces, bueno, dadas dos círculos ortogonales al eje real, existen, vamos a ponerles C1 y C2, existen T1 y T2, tales que T de C1 es
encontrar cuál es la curva que minimiza la distancia entre la distancia hiperbólica entre ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo como proposición porque esto sí es importante. Entonces, datos IT1 y T2 en el X imaginario positivo, se tiene que la distancia hiperbólica entre IT1 y IT2, bueno, aquí sin pérdida de generalidades se pueden suponer T2 mayor que T1, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Es igual al logaritmo de T2 menos logaritmo de T1 si T2 es mayor que T1. ¿Sí? Además, se tiene que la distancia hiperbólica entre IT1 y IT2 es alcanzada por la curva por la longitud de la curva, longitud hiperbólica de la curva, que es vamos a ponerla, ¿no? Donde gamma es el segmento vertical del eje imaginario no me cabe, ¿no? Pero bueno, lo obvio, ¿no? Que une T1 y T1 con I-T2, ¿sí? Y no solo tenemos eso, sino que esta es la única curva que alcanza pues que alcanza la distancia, ¿no? O que minimiza la distancia, ¿sí? Entonces vamos a probar esto ahora. Sí les digo que ahí en el libro no viene como proposición, pero bueno, es importante, entonces vamos a ponerlo así. Ok. Pues nada más hay que hacer la cuentita, ¿no? Entonces, ahí, está feo. Pues ponemos distancia hiperbólica entre IT1, supongamos que T2 es mayor que T1. IT1 y T2. Vamos a poner sea gamma del intervalo AB en los complejos tal que, bueno, en H2, ¿no? Tal que gamma de A es IT1 y gamma de B es IT2, ¿sí? O sea, cualquier curva que una a esos dos puntos, cualquiera, ¿no? Y la gamma puede ser la que sea. Vamos a poner alguna curva por ahí, ¿no? Es una curva gamma, ¿sí? Entonces, ¿cómo está dada esta distancia hiperbólica? Pues, por definición es simplemente la integral desde A hasta B. Bueno, vamos a poner primero la longitud, ¿no? Y luego vemos cómo va a estar dada. La longitud hiperbólica de esta curva, por definición, es ¿quién? La integral desde A hasta B, ¿sí? De la densidad evaluada en la curva. Entonces, de la densidad evaluada en la curva por la norma de la derivada de la curva. Pero bueno, ahí ¿qué es lo que está pasando? Vamos a poner a la gamma como gamma 1, gamma 2 de P, ¿no? Aquí, perdón el desorden, ¿no? Pero bueno, vamos a poner aquí gamma que sea gamma 1, gamma 2, ¿sí? Donde gamma 1 y gamma 2 van de A a B en real, ¿no? La parte real y la parte imaginaria de la forma, ¿sí? Bueno, si quieren expresarlo notación compleja, pues gamma 1 más I veces gamma 2. ¿Ya, no? Entonces ahora sí. La lambda es la densidad que define la métrica hiperbólica, o sea, es 1 entre la parte imaginaria, ¿sí? Entonces es la parte imaginaria de gamma de t, pues es gamma 2 de t.
gamma 2 de t. Y luego la norma de la derivada pues es simplemente la raíz cuadrada de gamma 1 de t al cuadrado más gamma 2 de t al cuadrado. Ajá. Okay. Y luego esto va respecto de t. Entonces no son primas. Ah, sí, perdón. Gamma 1 prima, vamos a ponerlo así. Cuadrado, gamma 2 prima. Gracias. Exacto. Entonces, esto, si tienen aquí adentro de la raíz, pues algo que es un real positivo, ¿no? Entonces, pues si lo quitan, esta cosa va a ser mayor o igual que sin esto, ¿no? Entonces, tengo que es mayor o igual que la integral desde A hasta B de raíz cuadrada de gamma 2 prima de t al cuadrado. Sí. Respecto de t entre gamma 2 de t. Noten aquí que tienen la gamma 2 prima de t al cuadrado y luego raíz cuadrada, pero pues pueden cancelar la raíz con el cuadrado y no es necesario que pongan el valor absoluto, ¿no? Porque gamma 2 bueno, sí podría ser, ¿no? Es la gamma 2 prima. Porque sería positivo. Sí, es que no, tal vez sí tiene que quedar, ¿no? Valor absoluto. ¿Sí? No, se faltaría como justificar, ¿no? Porque sería positivo. Y ya queda ahí. Sí. Pero aún así quedó clara esta desigualdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí simplemente pueden poner no importa. Vamos a ponerlo así. Esto es mayor o igual que el valor absoluto de la integral, ¿no? Entre gamma de t respecto de t. ¿Sí? Y esto es ¿quién? Gamma 2. Prima de t, gamma 2 de t. ¿Sí? Sí. Sí, aquí le pueden meter el valor absoluto a porque gamma 2 es una curva. Bueno, la gamma es una curva en el semiplano superior, entonces pues gamma 2 es positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya. Hacen eso, usan que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Y luego esta cosa de aquí, ¿quién es? Valor. Exacto, ¿no? La integral logarítmica, entonces la derivada logarítmica, entonces ahí tienen que la primitiva de esto es logaritmo de gamma 2. Les queda el logaritmo de gamma 2 evaluado desde A hasta B. ¿Sí? Valor absoluto si quieren. Pero bueno, el chiste es que aquí les queda valor absoluto del logaritmo de gamma 2 de B menos logaritmo de gamma 2 de A. Valor absoluto, ¿y quién es logaritmo de gamma 2 de B? Gamma 2 de B. Gamma de B es I de 2, pero gamma 2 es la parte imaginaria. Exacto. Exacto, ¿no? Es T2, entonces aquí les queda logaritmo de T2 menos logaritmo de gamma 2 de A, que sería T1. Ahora absoluto si quieren. Pero bueno, esto es simplemente pues ya es algo positivo, ¿no? Sí, porque T2 está por encima de T1. Exacto, ¿no? Logaritmo de gamma 2 de T2, ¿no? Menos logaritmo de T1. Sí. Porque el logaritmo es el sitio. Ya para quitar el valor absoluto ya no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué les está diciendo? Que esto es una. Porque aquí fue cualquier curva arbitraria que hubiera IT1 con IT2. Entonces, esta desigualdad lo que les está diciendo que esto es una cota inferior del conjunto de longitudes con respecto a la densidad hiperbólica, ¿no? Entonces, pues ahora hay que ver que en efecto sí se alcanza por esta curva, ¿no? O sea que no solo es una cota inferior, sino que es una cota inferior que sí se alcanza, y eso quiere decir que el ínfimo pues tendría que ser esa, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ¿por qué sí se alcanza? Porque cuando se toman esta curva, justo aquí ¿qué es lo que cambia aquí? Aquí ya no aparece, ¿no? Si se toman la curva gamma que sea simplemente el segmento,
este ya no aparece, entonces aquí es una igualdad. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que para esa curva, que es el segmento, la longitud es exactamente esta. Entonces, esta es una cota inferior de todo el conjunto de longitudes, y si hay una curva que alcanza esa longitud, entonces el ínfimo es eso. ¿Sí? Entonces, pues por lo tanto ya queda esto de aquí, ¿no? Ya queda esta parte de acá. ¿Sí? Ya no lo escribo, ¿no? ¿Me quedó claro? Pues ahí también se ve que es la única. Exacto, ¿no? Es la única. ¿Por qué? Porque no puede haber otra curva que alcance ese. Pero si se desvía tantito de dirección gamma 1, pues ya sería, digamos, 70 mayor a 7 ya le hizo la serie escrita. Exacto, ¿no? Sí. Sí, o sea, si aquí lo que dice Josué, si aquí tuvieran, pues, no sé, digamos esta curva de aquí que se desvíe tantito, o sea, que tenga un punto, que tenga o sea, que no esté contenido en el eje imaginario, pues va a tener alguna contribución en su parte real, ¿no? Entonces quiere decir que bueno, y además es una curva continua, entonces no solo va a haber un puntito, sino que todo un abierto donde contribuya algo en la parte real, y entonces aquí la desigualdad va a ser estricta. ¿Sí? Si quieren le podemos poner aquí, ¿no? Además, donde gamma es el segmento vertical en el eje imaginario que une IT1 con IT2, y es la única curva que alcanza la distancia, ¿no? Que minimiza la distancia. ¿Sí? Y así ya queda bien claro. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ya quedó claro, ¿no? Porque es eso también. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Digo, eso se los ponen las ponen ahí como ejercicio. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ok, vamos a seguir de este lado. Bueno, aquí nada más, pues, para que quede ya bien planteado, vamos a poner la definición de geodésica. Definición. A las curvas que minimizan la distancia. ¿Sí? Y bueno, no solo eso, sino que además establecemos la siguiente notación. Dados Z y W en H2 al segmento de geodésica que une Z con W, lo denotamos por así. ¿Sí? Es la notación, ¿no? Así le vamos a poner a los segmentos. Y luego otra cosa que tampoco se pone como proposición tal cual, pero aquí sí vamos a ponerla porque también es importante, es lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, si quieren ponerle proposición, PSL2R transforma geodésicas de H2 en geodésicas. ¿Sí? O sea, en otras palabras, manda curvas que minimizan la distancia y curvas que minimizan la distancia. ¿Sí?
¿Y eso por qué se tiene? O sea, ya vimos que es isometría, ¿no? Entonces tiene sentido que también mande curvas que minimizan la distancia en curvas que minimizan la distancia. Pero bueno, ¿cómo lo probarían? De hecho, ya como que ya lo probamos, nada más es dar el argumento de por qué fue probado ya. Pues vamos a sacar curvas. Ya se supone que en vez de 2 pues serían de longitud, ¿no? Las imágenes. Ajá. Pues serían iguales, entonces las mínimas pues serían las mínimas. Ajá, sí, o sea, exacto, ¿no? Cuando demostramos que actuaba como grupo de isometrías de H2, de hecho lo que probamos era que pasaba esto, ¿no? Que lambda de t de z es igual a lambda de z entre mu de z, donde t es una transformación en PSL2R y mu es su factor de conformalidad. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Así lo hicimos. Pero bueno, acuérdense que habíamos visto en general que cuando se cumplía justo esa relación para una biyección conforme entre regiones, que pasaba que si la región B tenía la densidad sigma, entonces, y si pasaba esto, entonces lo que habíamos visto, de hecho hicimos la cuantita y todo eso, vimos que la longitud con respecto a la densidad sigma de f de una curva es igual a la longitud con respecto a la densidad gamma de la curva. ¿Sí? Lo que habíamos visto. Entonces, pues eso ya, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que pues aquí tienen una curva. Ay, ¿qué pasó aquí? Aquí es lambda. ¿Sí, no? Okay. Lo que nos está diciendo básicamente esta cosa es que si tienen, pues que tal cual la longitud se preserva, ¿no? Bajo una biyección conforme F que cumpla con esta identidad. Entonces, si aquí tienen en la región, tienen una región A y una región B, ¿no? Entonces tienen una curva en la región A que alcanza la distancia mínima, pues aquí también va a ser mandada bajo F a una curva en la región B que alcance también la distancia mínima. ¿Sí? Sí es claro, ¿no? ¿Sí? Porque si aquí esta tuviera la distancia mínima acá, pero cuando la manden no tuviera una distancia mínima, pues quiere decir que podrían encontrar otra curva con distancia menor y cuando la regresen, pues les daría otra curva con distancia menor acá, contracción, ¿no? Entonces, esto quiere decir que manda curvas que minimizan la distancia y curvas que minimizan la distancia. Y entonces, justo lo que probamos para PSL2R era que las transformaciones sí cumplían esto. Como cumplen esto, pues entonces preservan la distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces manda curvas geodésicas en geodésicas. ¿Sí? Y de hecho ya vimos, ya vamos a casi a concluir, ¿no? Entonces, vamos a poner otra proposición. También es importante. Básicamente todo se desprende de estas cuentas que estoy borrando. Pero bueno. Proposición. Las geodésicas en el modelo del semiplano, junto con la métrica hiperbólica o la métrica inducida por la densidad hiperbólica, son los círculos. Vamos a ponerle vamos a ponerle los círculos ortogonales al eje real. Ajá, entonces, ¿por qué son esos? Por lo anterior, ¿no? Exacto. Vamos a llevar al eje imaginario y luego ya se transforma. Exacto, ¿no? Sí, sí, básicamente es lo que dijo Josué, ¿no? O sea, tienen ahí. Ya probamos que para dos puntitos sobre el eje imaginario, la única curva que minimiza la distancia es el segmento, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dos puntos
pues, en el centro superior, que no necesariamente estén pues, así alineados verticalmente. Ajá. Entonces, lo que pueden hacer es tomarse justamente la geodésica que pasa por estos puntos, ¿no? Bueno, a ver, si están alineados verticalmente, pues es o sea, el segmento vertical, ¿no? Es la geodésica. Y si no están alineados verticalmente, pues nada más aquí trazan la mediatriz, donde interseque aquí van a poner el centro del círculo. Okay. ¿Sí? Entonces es el círculo con este centro y que pasa por estos dos puntos. Ay, por qué tan feo. Pero bueno. Sí se entiende. Sí se entiende, ¿no? Vamos a poner aquí el otro casito. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esta sería. Ay, ¿por qué es esa la geodésica? Pues justamente se puede tomar una transformación de medios en PSL2R que justamente haga que este círculo se vaya pues al eje imaginario positivo, ¿no? O este semicírculo, ¿no? Entonces, pues estos dos puntos caen pues, digamos, en esos dos puntos, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ya, ¿no? Eso quiere decir que si aquí esta era bueno, por continuidad, conexidad, etcétera, este segmento tiene que prometer este segmento, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos forma en eso justamente. Y si aquí ya probamos que una transformación de PSL2R manda curvas que minimizan la distancia y curvas que minimizan la distancia, por acá. Esa es una curva minimizante de acá. Exacto, ¿no? Y como esta es curva minimizante de este lado, que ya lo probamos, pues aquí también esta es curva minimizante de la distancia. ¿Sí? Entonces, este segmento de geodésica se corresponde con este segmento de geodésica y es la única curva que minimiza la distancia. Y acá también, ¿no? La misma idea. Si tenían los dos puntos alineados verticalmente, entonces aquí el círculo ortogonal al eje real, pues es la recta vertical que pasa por esos dos puntos. Igual, hacen lo mismo, ¿no? Se toman una transformación en PSL2R que mande este círculo en el eje imaginario. Entonces los dos puntos pues van a dos puntos del eje imaginario. Entonces aquí se alcanza la distancia mínima entre estos dos, por lo tanto aquí también. ¿Sí? ¿Eso podría decir que las geodésicas también son como arcos de círculo? Ah, sí, bueno, sí, buen punto, ¿no? O sea, las geodésicas aquí estoy diciendo como que es todo, pero a estas cositas, digamos que quizás Z y W, le llamamos el segmento de geodésica. ¿Sí? Sí, es eso, ¿no? O sea, el segmento de geodésica, sí, la geodésica es toda la curva, ¿no? Completa. Y al segmento de geodésica, pues se le denota así, se le dice segmento, ¿no? Sí. Es como cuando tienen la geometría euclidiana, pues tienen una recta, la recta es toda la recta completa, ¿no? Y cuando toman dos puntos sobre esa recta, esta cosa le llaman el segmento de recta, ¿no? Sí. O sea, aquí también es el segmento de geodésica. okay. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué más hay que ver de eso? Bueno, entonces vamos a... ¿Cuánto tiempo nos queda? Se me da tiempo. La siguiente proposición, bueno, ahí, por el como teorema, vamos a poner como tiempo también. Ya quedó bien claro, ¿no? ¿Cuáles son las geodésicas en el modelo hiperbólico? Dados, bueno, ahora si quieren, le pueden llamar geodésicas o líneas, ¿sí? Líneas hiperbólicas, ¿sí? Entonces, bueno, dados Z y W, vamos a ponerle Z1, Z2 en H2, Z1, Z2 y W en H2. Se tiene que la distancia hiperbólica entre Z1 y Z2 es igual a la distancia hiperbólica entre Z1 y Z más la distancia hiperbólica entre Z y Z2. Esto pasa si solo así. Digo, aquí era W. Si solo así, W está en el segmento de geodésica que une a Z1 con Z2.
de W y W y Z2, pues a fuerzas la W tiene que estar en el segmento de geodésica. Entonces, ¿cómo le hacen, por ejemplo, para la INA? Si están suponiendo que se abre bien la suma, ¿no? Ahí en la desigualdad del triángulo no es desigualdad, sino que se abre bien. Entonces, como ven que a fuerzas la W tiene que estar ahí, en el segmento. Vamos a ir borrando este lado. Aquí una que sale este ejercicio, o bueno, esta parte, porque aquí pueden ver cómo, qué es lo que vamos a estar haciendo mucho durante todo el semestre. Es argumentos de este tipo en el que, porque aquí yo lo tengo que poner para una geodésica en general, ¿no? Porque son dos puntos cualesquiera de H2. Claro. Pero me puedo reducir simplemente a probar este caso. Simplemente porque la T es isometría. Entonces, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿no? Z1, W, la distancia hiperbólica es igual, Z2, es igual a la distancia hiperbólica entre Z1 y W1 más la distancia hiperbólica entre W y Z2. O sea, yo lo que quiero probar es que esto pasa así, solo así. W está en el segmento de geodésica. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, yo ya sé que esto pasa. O sea, si se toma T en PSL2R, que mande a la única geodésica por Z y W. Ah, porque sí, es única, ¿no? Es única, claro que es única. Sí, porque si los puntos están alineados verticalmente, pues la única que es geodésica, o sea, círculo ortogonal al eje real, y que pasa por esos dos puntos, pues el eje vertical, ¿no? Y si no están alineados verticalmente, pues la única es cuando hacen esto de trazar la mediatriz y aquí trazar el círculo correspondiente, ¿no? Son únicas. Bueno, entonces se toman una T en PSL2R que mande la geodésica por Z1 y Z2 en el eje imaginario. Ajá. Entonces aquí van a tener que esto pasa así, solo así. Se tiene que T de Z1, T de Z2 es igual a la distancia hiperbólica entre T de Z1 y T de W más la distancia hiperbólica entre T de W y T de Z2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es isometría hiperbólica por estar en PSL2R. Ajá. Y por otro lado, ya voy a borrar este, ¿no? Por otro lado, pues esto de acá también ya saben que esto pasa así, solo así. Ay, perdón, el desastre. Bueno, esto pasa así, solo así. Sí, solo así que T de W pertenece al segmento de T de Z1, T de Z2. ¿Sí? Por lo que ya probamos, ¿no? De que si T está en PSL2R, transforma el segmento de geodésica en el segmento de geodésica correspondiente. ¿Sí? Entonces, por biyectividad, etcétera, en ese. Okay. Entonces, si ustedes quieren probar esto, eso es lo que quieren probar, ¿no? Eso no es probar si solo sigue abajo. Exacto, ¿no? Si prueban este sí solo sí, pues ya van a haber probado, se van por acá, por este caminito, y ya probaron esto. ¿Sí? Sí. Entonces nada más hay que probar que esto pasa si solo sí esto. Entonces, bueno, aquí obviamente me falta poner, ¿no? Donde T está en PSL2R y es tal que T de, vamos a ponerle C, es igual al IR positivo con C en la geodésica por Z1 y Z2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para probar este sí solo sí? Ya podemos suponer, porque la T está mandando todo
positivo. Conexidad. O sea, tengo ahí Z1 y Z2 ahora, ¿no? Bueno, tal Z1, tal Z2, pero para ahorrar la notación lo puedo poner así. Entonces quiero ver que el W a fuerzas tiene que estar acá. Si se abre bien la distancia. Se abre bien la distancia, ¿no? Entonces, pues supongo que no. Digamos que el W estaba por acá, pero aún así ustedes tienen esto de que la distancia se abre bien. Por un lado, esta distancia es alcanzada por esta curva, ¿no? Que es lo que ya probamos. ¿Sí? Y por otro lado, si la W no está en este segmento, pues entonces la distancia es alcanzada por esta curva así. ¿Sí? Y para esta distancia de W con el otro, sería este de aquí, ¿no? Sí. Entonces, estamos diciendo que la longitud de este segmento va a ser la misma que la longitud de este segmento más la longitud de este segmento. Ajá, lo cual pues no se puede, ¿no? Porque ya probamos que esta es la única curva que minimiza la distancia. Y aquí yo estoy diciendo que esta es otra curva que también minimiza la distancia, contradicción. Sí, claro. ¿Sí? Y pues también al revés, ¿no? Si ahora ya probaron que la W no puede estar acá, y obviamente tampoco puede estar acá, ¿no? Sería recorrer todo esto y un cachito más, entonces obviamente ya excedió esta distancia. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Digo, esta longitud, perdón. Entonces, eso sería como para la ida, ¿no? De aquí para acá. Entonces, para el regreso, ¿cómo le hacen? Si ahora están suponiendo que la W está ahí en medio, pues simplemente por lo que ya hicieron, ¿no? Porque ya estamos en el eje imaginario, entonces la distancia de aquí para acá es logaritmo de, vamos a ponerle nombre, ¿no? Esto que sea IT1, IT2 y este que sea IT, ¿sí? Entonces lo que quieren ver ahora es que la distancia entre Z1 y Z2 se abre bien como esta distancia más esta distancia, ¿sí? Simplemente que, ¿por qué pasa eso? Porque la distancia entre Z1 y Z2 pues es por un lado el logaritmo de T2 menos el logaritmo de T1, ¿no? Pero por otro lado la distancia entre Z1 y W es logaritmo de T menos logaritmo de T1. Son las más bajas se van a usar. Exacto, ¿no? Y la distancia de W a Z2 es logaritmo de T2 menos logaritmo de T, se cancelan las logaritmos de T, ¿sí? O sea, ya no estoy escribiendo nada. Pero, ¿sí? Si no, luego lo escribimos en la siguiente clase ya con más detallitos para que no quede así. Pero si se entiende la idea, ¿no? Se van a cancelar estos, entonces ya les va a quedar que se va a ver bien la zona. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a estar haciendo mucho durante el semestre, ¿no? De pasar, tenemos el caso como no canónico, que es para dos puntos en una geodésica por ahí. Y casi siempre va a ser útil mandarlo al caso canónico en el que los dos puntos estén en el eje imaginario. ¿Sí? Ya lo revisamos con cuidado en la siguiente clase. ¿Vale? Gracias.